Porque veo de
himno número 115. Perdón, 53. 53. Gloria a Cristo, el Rey suprema potestad, de su divino amor dale postrado, aceptar, de su divino
232. Sublime gracia. Cantemos entonces. Oremos. Amantísimo y buen Dios, Padre Celestial, una vez más vamos delante de su divina presencia para darle la honra y la gloria a su nombre. Gracias, Padre, porque usted ha dispuesto y puesto todo el tiempo, Señor, la oportunidad y las ocasiones para que esto suceda. Gracias, Padre, por aquello que se había planificado, Señor, de tener la confraternidad en este lugar. Ha llegado el momento, Señor, y el tiempo en que se ha realizado. Bendiga a nuestros hermanos de este lugar, que con amor, Señor, y esfuerzo hacen lo posible para que esto sea posible. Pero también, Padre, le pedimos por nuestros hermanos de las diferentes congregaciones, de los diferentes lugares donde vengamos, Señor, que usted nos ayude, Padre, para que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria a su nombre. Bendiga, Padre, a nuestros hermanos que nos han dirigido en las alabanzas, y queremos presentar, Señor, las alabanzas como fruto de labios que confiesen su nombre, Señor, y que podamos presentarlo como un olor fragante. También, Padre, le pedimos por nuestro hermano, Padre, que usted ha preparado de antemano con su palabra para que lo llene de su sabiduría, para que a través de él, Señor, podamos entender y conocer más de su voluntad, más de sus mandamientos y aprender más de su Hijo Jesucristo. Bendiga a nuestro hermano, Señor, que será el expositor en esta tarde, y bendiga, Padre, la iglesia alrededor del mundo, Señor. Le pedimos por aquellos que están sufriendo, padeciendo, Señor,
o de alguna manera, Señor, están teniendo luchas en sus diarios vivir. Prepare nuestra mente y nuestro corazón y quite todo lo que estorbe de nuestros ojos, Señor, para que podamos estar listos y preparados para que su palabra nos edifique. Gracias, Padre, por cada uno de sus hijos, cada uno de mis hermanos, cada una de las familias y cada una de las congregaciones que aquí nos encontramos. Bendito Dios, todo esto se lo pedimos y se lo imploramos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Ahora siento, hermanos. Hermanos, ayer por la tarde, hermanos, de 4:30 en adelante, hermanos, estuvo el hermano Jorge dirigiendo unos cantos, enseñando, y nosotros tratar de aprender, pero nos gozamos mucho, hermanos, y créanme que nos estimula, nos ayuda para aprender los cantos de la mejor manera, porque es una parte, hermanos, de lo que a Dios le agrada. Y por eso el hermano se esmera, o en el tiempo que él ha tenido para poder él también instruir o enseñar, hermanos, tanto las alabanzas de los seminarios en el cual ustedes están ahorita dirigidos. También, hermanos, él tiene algunos cantos que él ha escrito, hermanos. No uno, tiene algunos o varios muy hermosos que nos estuvo enseñando. No todos, hermanos, fue un poco de tiempo, nada más, pero fue muy gozoso, hermanos, porque realmente se puede lograr. Ojalá que lo tuviéramos más tiempo para acá, para que nuestros hermanos pues, nos sigan enseñando las alabanzas y los cantos, hermanos, como deben de dirigirse. Pues en esta tarde, hermanos, tenemos el gran honor y el privilegio de presentar a nuestro hermano Jorge Pérez, y lo acompaña nuestra hermana, sus dos hijos, y es un placer, hermano, de tenerte aquí entre nosotros hoy en esta tarde. Él está radicando, hermanos, en Pecos, Texas, que algunos lo conocen por ahí, es ciudad o pueblo, por ahí está el hermano trabajando. El hermano tiene 5 años trabajando ahí en la obra del Señor, más o menos, hermanos, y él empezó, hermanos, luchando con todas las adversidades que se presentan en la vida, como principalmente a un predicador, hermanos, que trabaja para la obra del Señor, pero eso no les ha impedido, hermanos, para que ellos continúen aún todavía trabajando y elaborando ahí para la obra del Señor, hermanos. Y pues eso es un gusto y un placer, hermanos, escuchar, hermanos, de parte de nuestros hermanos que se dan a la tarea, hermanos, de sus pueblos. Yo le he dicho y lo diré siempre, hermanos, hermana y hermano tienen una voz privilegiada, hermanos, un don que Dios les dio que se oye hermosísimo, hermanos, cuando cantan, cuando dirigen las alabanzas, hermanos. Dios les dio ese don, hermano, aún hermano siendo, como él dijo, él se presenta líricamente, Dios le dio ese don, hermanos, para instruir, hermanos, tanto en la palabra como en el santo también. Así es que sin quitar más tiempo, hermanos, le vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Jorge Pérez, que venga y se presente aquí al frente y nos predique la palabra. Hermano, no te preocupes por el tiempo, tenemos unas 2 horas más. Empezamos tarde, pues vamos a terminar tarde. Mucho gusto, hermano, y es un placer. Adelante, hermano, con la palabra. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Antes que nada queremos agradecer a la iglesia de este lugar por la invitación, poniéndome las palabras necesarias, adecuadas, de las cuales yo debo de hablar. La Biblia dice que hay que hablar donde hay que hablar y hay que callar donde tiene que callar, ¿verdad? Entonces solamente soy el instrumento de nuestro Dios, y reciban un fraternal y caluroso saludo, hermanos, de parte de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Pecos, Texas, donde su servidor, como dice nuestro hermano, estamos ya 5 años radicando ahí, predicando la palabra, en la enseñanza de alabanzas, ¿verdad? Pero principalmente, hermanos, en las cosas de nuestro Dios, hermanos, ¿verdad? Entonces los invito que abran sus Biblias, por favor, a la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. El libro, la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1.
Y de esta parte, hermanos, de la porción de las Escrituras, es donde vamos a estar meditando con nuestro tema de esta tarde. Y dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Amén. El tema, hermanos, que vamos a estar viendo, le hemos titulado: ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? Hace rato nuestro hermano que entonó la última alabanza, hermanos, dijo que el propósito de nuestro Dios es la salvación. Y es primordial, hermanos, y es el propósito claramente de nuestro Dios. Pero hay otras cosas también importantes de las cuales nos enseña la palabra de nuestro Dios, que es el propósito de Él para nuestras vidas. Desde el momento que nosotros nacimos, hermanos, Dios tiene un propósito. Simplemente nos corresponde a usted y a mí buscar, indagar, escudriñar, hermanos, en sí mismo cuál es ese propósito de nuestro Dios. Por ejemplo, hermanos, en nuestras vidas nosotros tenemos propósitos, tenemos planes, deseamos muchas cosas, hermanos. Pero realmente los hacemos de antemano y en veces nos sale bien aquellos propósitos, pero hay ocasiones que no nos salen bien los propósitos. ¿Por qué? Porque los tiempos de nuestro Dios son muchos mejores que los tiempos nuestros. Y los propósitos de Dios son diferentes, hermanos. Entonces, ¿cuál es el propósito en mi vida de parte de Dios, hermanos? ¿Cuál es verdaderamente, hermanos, el propósito de Dios para mi vida? Dios tiene, hermanos, un propósito para cada uno, de cada uno de nosotros. Y si ese propósito, hermanos, lo podemos indagar, buscar, como dije, es un propósito bueno, hermanos. Puede ser un propósito, hermanos, que puede ayudarle a su vida espiritual. Puede ser un propósito, hermanos, que va a bendecir tal vez a la iglesia. Y recuerde que la iglesia somos ¿quiénes, hermanos? O nosotros, hermanos. No son estas cuatro paredes. Usted y yo formamos la iglesia. Y cuando encontramos, hermanos, el propósito de Dios para su iglesia, que somos nosotros, entonces vamos a encontrar bendición de parte de nuestro Dios. Dios quiere bendecirnos, hermanos. Ese es también su propósito de parte de Él. Dios, hermanos, nos ha llamado a vivir, hermanos, una vida abundante porque quiere que seamos testigos de su verdadero y su fidelidad y grande amor que tiene para usted como para mí también, hermanos. Honra y gloria sea a nuestro Dios, hermanos. Amén. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, hermanos, busquemos siempre aquellos propósitos que Dios le van a agradar, hermanos. Porque el pasaje bíblico que acabamos de leer, dijo el apóstol Pablo al final, hermanos, dice una vez más, agradar a Dios y que abundemos, ¿cómo, hermanos? Cada vez, bueno, ahí se va. Cada vez, cuando yo me acuerdo simplemente, hermanos. Nuestro Dios no es un Dios, hermanos, que nomás de ahí se va. Que solamente es un Dios que se acuerda, no, hermanos. Dios nos quiere que nosotros le agrademos a Él cada día más y más, hermanos. No solamente cuando yo vengo a Dios para su vida. Ahora, ¿cómo poder conocer, hermanos, el propósito de Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo puedo yo realmente, hermanos, conocer el propósito de Dios en mi vida? La vida, hermanos, tiene muchos objetivos y tiene muchas metas para alcanzar, hermanos, pero ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida, hermanos?
A veces, hermanos, nos sentimos tan confundidos y no sabemos qué hacer. Lo pasamos por alto, hermanos. Sí. Y no sabemos qué hacer, hermanos. Y parece, hermanos, que todo el mundo tiene algo que hacer. Pero nosotros, ¿qué tal, hermanos? ¿Qué hay de nosotros como cristianos? La Biblia, hermanos, nos dice y nos enseña que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 29. El libro de Jeremías, capítulo 29 y versículo 11. El libro de Jeremías, capítulo 29 y versículo 11. Y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos, ¿de qué, hermanos? De paz. ¿Pensamientos de qué, hermanos? De paz, dice aquí. Dice, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, hermanos. Ese es el propósito de Dios. Nuestro Dios, hermanos, quiere bendecirnos y que cada uno de nosotros tengamos paz. Pero no la paz, hermanos, como decimos en México, la paz. Estamos hablando de balazos. No, ese tipo de paz no, hermanos. Queremos una paz, queremos una tranquilidad, la cual el mundo no puede darla. Pero el único que la puede dar es nuestro Dios, hermanos. Y ese es el propósito de Dios para tu vida. ¿Queremos la paz de Dios o queremos la ira de Dios, hermanos? Porque también podemos recibir el propósito de Dios en la ira si no hacemos la voluntad de nuestro Dios, hermanos. ¿Queremos estar en los planes de nuestro Dios? Ponga a nuestro Dios en primer lugar en su vida. Ponga todo su ser, hermanos. Ponga su hogar, su familia en primer lugar y usted encontrará todos los propósitos y las bendiciones que vendrán sobre usted de parte de nuestro Dios. De parte de nuestro Dios, hermanos. Dios, hermanos, nos ha creado a su imagen, a su semejanza. Somos seres espirituales, hermanos, con una mente, un alma y un cuerpo. Génesis capítulo 1, versículo 27 nos dice que somos a su imagen, a su semejanza, hermanos. Tenemos el potencial, hermanos, de conocer a Dios. Y cada día, hermanos, que pasa, cada día es oportunidades más de poder conocer a Dios y conocer sus propósitos. Pero muchas de las veces, hermanos, nuestros propósitos son diferentes a los propósitos de nuestro Dios. Y nuestros propósitos, hermanos, los ponemos en primer lugar en nuestra vida. Y al último, dejamos los propósitos y los planes de Dios, hermanos. Y esto, hermanos, no es así. Dios es el que debe estar en primer lugar en nuestras vidas. Porque dice que yo conozco vuestros pensamientos. Dios sabe, hermanos, cuáles son nuestros planes que Él tiene para usted y para mí. Pero si usted y yo ponemos primeramente nuestros propósitos, nuestros planes, entonces, ¿a qué estoy aquí, hermanos? ¿De qué me va a servir a mí realmente, hermanos? No voy a poder agradar a Dios. La palabra de nuestro Dios nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, un pasaje que todos conocemos, hermanos. ¿Qué dice ahí, hermanos? Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, el propósito de Dios en mi vida es primeramente buscar a Dios, hermanos. El profeta Isaías dijo, hermanos, que si lo buscamos lo vamos a poder encontrar. No está tan lejos de nosotros, hermanos. Nuestro Dios está tan cerca de usted como de mí. Y es mi responsabilidad, hermanos, ¿de qué? Buscarle primeramente, hermanos. Busque a Dios primeramente. ¿Por qué?
Porque Él nos ha amado en gran manera, hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos quiere seguir bendiciendo, hermanos. Dios, hermanos, nos ha dado el libre albedrío también, hermanos. Nos da el privilegio, el honor de poder escoger. Pero si nosotros escogemos equivocadamente, hermanos, entonces vamos a preguntarnos, ¿dónde realmente quiere usted pasar la eternidad? Porque hay solamente dos caminos. Y el propósito de Dios es llevarnos por un camino, hermanos. Por el camino de la salvación. Por el camino, hermanos, que nos va a llevar al cielo. ¿Y cuántos de nosotros quieren ir al cielo, hermanos? Bueno, yo sí quiero ir al cielo, hermanos. No sé ustedes, pero yo sí quiero ir al cielo. Voy a repetir, hermanos. ¿Cuántos de nosotros quieren ir al cielo? Todos deseamos ir al cielo, hermanos. Busque los propósitos de nuestro Dios primeramente, hermanos. Y si usted los busca y los encuentra, sígalos. El apóstol Pablo, hermanos, al final de su camino dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está esperando, ¿qué cosa? La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida, hermanos. Está preparada la corona de justicia. Ese es el propósito de Dios para usted, hermanos. Amigo, que usted nos está visitando también en esta tarde, empiece a hacer planes, empiece a buscar aquellos propósitos, aquellos planes de nuestro Dios, porque no está tan lejos de usted tampoco. Es decisión suya de indagar, de buscar, hermanos, pero primeramente de que usted ponga a Dios en su vida y en su familia, hermanos. Dios, hermanos, sabe lo que nosotros necesitamos. Mateo capítulo 6, versículo 8 lo dice, hermanos. Dios nos conoce, hermanos, muchísimo mejor que ni nadie, hermanos. Muchas veces pensamos que nosotros podemos conocer a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a mi esposo, hermanos, pero realmente nunca terminamos de conocer a la persona. ¿Pero qué cree? Dijo nuestro hermano Julio Mesa, ¿qué creen, hermanos? ¿Sí? Dios es el mejor que nos conoce, hermanos, porque Él nos conoce desde antes que nosotros naciéramos. Y si Él nos conoció, hermanos, desde antes que naciéramos, entonces nuestro Dios sabe, hermanos, lo que nosotros necesitamos. Dios nos conoce, hermanos. Él sabe lo que usted necesita. Él sabe, hermanos, lo que yo necesito para poder cumplir su propósito. Si usted está falto de fe, hermano, amigo, dice la Escritura, pídale a Dios que se la dará ¿cómo? Reprochadamente, hermanos, se la dará mezquinamente. No, hermanos, dice que se la dará abundantemente y sin reproche. Pero pídale a Dios. Dios, hermanos, nos ha dado un espíritu. El Espíritu de Dios, hermanos, habita en nosotros y nos da la sabiduría y el discernimiento, hermanos, que necesitamos para cumplir sus propósitos, hermanos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, hermanos. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Entonces, hermanos, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué necesito yo realmente, hermanos? ¿Cuáles serán realmente los propósitos de Dios para mi vida? ¿Cuál será? Y la tercera cosa, hermanos, es, ¿cómo puedo yo saber cuál es la voluntad o el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál será realmente en sí? La misma palabra de nuestro Dios, hermanos, nos enseña que Dios quiere que todos vivamos de acuerdo a sus propósitos y a su voluntad. Pero vuelvo y recalco la pregunta, pero ¿cómo saber cuál es su propósito? ¿Cómo puedo yo saber cuál es la voluntad para mí? Vamos a ver algunos pasajes bíblicos de la cual nos enseña las Sagradas Escrituras concerniente a este punto, hermanos. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Mientras tú lo estás buscando, hermanos, vas a aprender cuál es el propósito de Dios y su voluntad.
Si usted no busca a Dios, nunca va a saber cuál es el propósito de su voluntad, hermanos. Fíjense lo que dice en el libro de Deuteronomio capítulo 4. El libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 29, hermanos. El libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallaréis. Si lo buscares, ¿cómo? De todo corazón. Dice aquí las Escrituras, hermanos. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Entonces, para buscar a Dios, hermanos, tenemos que buscarlo con un corazón lleno, un corazón completo, hermanos, no un corazón a mitades, no con un corazón a 3/4, a 1/4, hermanos. Dios quiere todo tu corazón. Es lo que quiere el Señor. Y si tú lo buscas de esa forma, hermanos, entonces verdaderamente tú vas a saber cuál es la voluntad de Dios, hermanos, y cuál es su propósito en tu vida. Pero búscale, porque puede ser demasiado tarde. Muchas veces, hermanos, hemos cantado himnos. Hemos cantado aquel himno que dice: busca primero el reino de Dios. Pero muchas veces lo estamos cantando, hermanos, solamente de nuestros labios para afuera. ¿Por qué? Porque no le prestamos atención. Estamos cantando: sí, yo te estoy buscando, Señor. Pero realmente, hermano, ¿lo estamos buscando como el Señor lo está pidiendo? Hermano, yo creo que muchas veces lo buscamos solamente por nuestra conveniencia. Y eso no es la voluntad de Dios. Muchas de las veces lo buscamos, hermanos, porque yo tengo tal vez un problema, una dificultad. Pero esta no es la voluntad de Dios, hermanos. La voluntad de Dios es que verdaderamente tú lo busques, pero de todo tu corazón. De todo tu corazón. Pero si verdad buscares a Jehová tu Dios, dice aquí, lo encontrarás si lo buscares de todo tu corazón y con toda tu alma. Este versículo, hermanos, en sí nos enseña que debemos buscar ardientemente mientras hay tiempo aún. Ardientemente buscar a Dios, hermanos, si queremos conocer su propósito y su voluntad. Debemos, hermanos, también estar orando, pedirle que nos muestre lo que Él quiere que nosotros hagamos, hermanos. No hacer lo que nosotros queramos. No es lo que yo quiero, hermanos. Yo quiero muchas cosas. Yo quiero una casa lujosa, quiero un carro del año, de perder un Lamborghini. Una mansión, hermanos, tan grandota que tenga 2 o 3 albercas, hermanos, para traerme toda la familia. Órale, vámonos. Pero eso es lo que yo quiero, hermanos. Pero los planes de Dios son diferentes. Los planes de Dios, hermanos, me dijo, hablando con mi esposa antes de venirnos a Pecos, hermanos, le digo, hay esta oportunidad de irnos a Pecos. Y yo preguntando, hermanos, pues, ¿cómo se come Pecos o qué? ¿Verdad? Porque nunca había escuchado de Pecos, hermanos. Nuestros planes eran irnos a California, hermanos, a predicar la palabra de nuestro Dios. Pero los planes de nuestro Dios nos cambió el rumbo y nos trajo hacia la ciudad de Pecos, hermanos. Eso es cuando usted verdaderamente está escuchando la voz de Dios, hermano. Y eso es cuando usted pone primeramente a Dios. Usted va a ir a donde Él lo está poniendo que vaya a predicar. Esto es lo que Dios pide de usted y de mí cuando verdaderamente lo estamos buscando. Número 2, hermanos, ore en todo momento. El apóstol Pablo, hermanos, en la carta de Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos enseña que no debemos de preocuparnos por nada, pero en cambio debemos de ¿qué? Estar orando por todo. Ora por todo, hermanos. Vayamos al libro de los Salmos capítulo 32, versículo 8 también dice de la siguiente manera, hermanos. El libro de los Salmos, capítulo 32. Y no se preocupen, hermanos, ya casi termino, nomás ténganme poquita paciencia. Dijo el hermano que me podía irme hasta la medianoche nomás. ¿Okay? Salmo capítulo 32, versículo 8.
Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Fíjense, hermanos, el salmista David está haciendo una plegaria, está orando aquí, hermanos. Y primeramente en el versículo 7, hermanos, dice que su refugio era el Señor, en el versículo 7. Pero luego, hermanos, dice, te haré entender y te enseñaré. Dice, yo quiero entender realmente cuál es tu camino. Y verdaderamente yo quiero saber cuál es la enseñanza, hermanos. Y la única forma de saber cuál es nuestro andar y cuál es nuestra enseñanza es cuando nosotros verdaderamente, hermanos, dejamos que Dios trabaje en nosotros, hermanos. Eso es la única forma, hermanos, que usted y yo vamos a poder aprender. Pero pidámosle a Dios de su dirección, hermanos. Así como cuando veníamos nosotros para este rumbo de acá, hermanos, lo primero que hicimos fue ponernos en las manos de Dios, para que Dios nos pudiera traer con bien. Y yo me imagino que muchos de ustedes antes de venir a este lugar, hermanos, le pidió a Dios para que los trajera con bien, ¿o no, hermanos? Cuando nosotros verdaderamente nos ponemos en la mano de Dios, entonces vamos a entender y comprender cuál es ese propósito de Dios. Número 3, hermanos. Confíe en Dios al 100%, hermanos. Una confianza absoluta. El libro de los Proverbios, capítulo 3. El libro de los Proverbios, capítulo 3. Versículos 5 y versículo 6. Dice aquí, hermanos, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Fíjense, hermanos, Salomón, hermanos, cuando está escribiendo el libro de los Proverbios, en los primeros capítulos, del 1 al 9, Salomón escribe a uno de sus hijos y le está advirtiendo y le da muchos consejos. Y esos consejos, hermanos, que le dio a su hijo Salomón, ahora también nos lo está dejando a usted y a mí, para que nosotros lo pongamos en práctica, para que nosotros lo pongamos en nuestro diario vivir, pero principalmente también, hermanos, para que nosotros lo damos a conocer a otras personas que necesitan de Dios. Y este es el consejo que Él nos da, hermanos. Dice, fíate. En otras palabras, hermanos, te está diciendo, confía absolutamente. ¿En quién? ¿En el hermano? Hermanos, muchas veces caemos en este error, hermanos. Metemos o cometemos el error, hermanos, de poner toda nuestra confianza absoluta ¿en quién, hermanos? En el predicador, hermanos. Ponemos toda la confianza absoluta, hermanos, ¿en quién? En mi hermano, en mi hermana, en mi familia. Y ya hasta el último, hermanos, cuando vemos que realmente aquellas personas que consideramos de toda confianza no se pudo, pensamos y meditamos, hermanos, a la única persona que puedo confiar es en Dios. Cuando verdaderamente, hermanos, debe poner a Dios primero como confianza y todo lo demás al último. Todo lo demás al último, hermanos. Por eso dice aquí Salomón, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia o prudencia, hermanos. Y número 4 y por último, para concluir, hermanos. No solamente es cuestión, hermanos, de buscar a Dios. No es cuestión únicamente, hermanos, de orar a Dios o de confiar a Dios, hermanos, para poder encontrar sus propósitos. Pero algo primordial, hermanos, es que debe seguir a Dios el resto de su vida. Todos los días de su vida, hermanos.
Así como dijimos en Mateo 6:33 que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, de esa misma forma, hermanos, o este versículo nos está enseñando que debemos de ¿qué? Seguir a Dios en todo momento. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente está siguiendo en esta tarde, hermanos, a nuestro Dios? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente tiene toda su confianza puesta en Dios, hermanos? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente, hermanos, está orando como Dios está pidiendo que lo hagas? ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, verdaderamente está buscando a nuestro Dios? Si eres tú en esta tarde que estás fallando en una de estas 4 cosas, mi hermano, mi hermana, y te estás olvidando de ese propósito de Dios, yo les invito a usted, mi hermano, mi hermana, que empiece a buscarlo una vez más, que regrese a ese primer amor del cual usted estaba enamorado. Y no me estoy refiriendo al amor de mi esposo, mi esposa, mis hijos, hermanos, al primer y verdadero amor que es en Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, del versículo 1 en adelante, hermanos, nos habla las consecuencias de la iglesia de Éfeso, que había olvidado su primer amor, hermanos. Ese verdadero amor, hermanos, es el que tiene propósitos para tu vida. Y no son gravosos esos propósitos, son de bendición, hermanos. O tal vez eres tú, mi amigo, mi amiga, que está en esta tarde, que aún no ha obedecido el Evangelio, que aún no has buscado aquellos propósitos de Dios para tu vida. Tú puedes hacer el cambio en esta tarde, entregando tu vida. Y cuando tú entregues tu vida al Señor, tú vas a empezar a ver aquellos planes perfectos de Dios. Usted va a ver aquellos propósitos divinos que Dios tiene planeados para usted. Pero principalmente usted va a poder ver aquellas grandes bendiciones de parte de nuestro Dios. ¿Habrá alguien entre nosotros que quiera hacerlo en esta tarde? Mientras que nos ponemos de pie los que podamos para entonar el canto de invitación. Le invitamos. Número 194, hermanos. Comprado con sangre por Cristo. 194. 194. Cantemos, hermanos. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que soy hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, de Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar, callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, seguro sé que la belleza del grande yo voy a mirar, ahora me guarda y me guía, y siempre me quiere ayudar, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, yo sé que me espera corona.
Gracias, hermano, por el mensaje que nos trae. Esperamos en Dios, hermanos, que haya caído en cada mente y en cada corazón, hermanos, y más que todo, hermanos, para que haya una reflexión en cada una de nuestras vidas, hermanos. Ojalá y que así sea, y el alimento que nos trajo el hermano, pues, sea benéfico y de mucho beneficio, hermanos, para nuestras almas. Una salud, hermanos, en la cual necesitamos que espiritualmente, hermanos, nos llene, estemos contentos, gozosos con este mensaje, hermanos, que el hermano, a través, con la ayuda de nuestro Dios, el Espíritu Santo, que lo guió, que lo ayudó, para que expusiera este tema, hermanos. Bueno, hermanos, si no hay más que añadir, hermanos, vamos a preguntar más bien, hermanos, ¿quiénes no participaron de la cena del Señor hoy esta mañana en las congregaciones? Por favor, si se pone de pie, nomás para señalar y con saber quién. Nada más un hermano. Ok, le voy a pedir al hermano Jesús que por favor, es una nada más, hermano. Que por favor, ahí está el hermano. Vamos a orar primeramente por el Señor, grande y poderoso Señor, le damos gracias, Señor, gracias por que mandó a su Hijo único, Señor, a que viniera y muriera para perdonarnos de nuestros pecados, Señor. Le pedimos que bendiga este pan, Señor, que para nosotros significa el cuerpo de su Hijo, Señor, que murió en la cruz. Señor, le pedimos por todo esto, Señor. Señor, todo esto se lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar por el jugo. Señor grande y poderoso, Señor, de la misma manera le queremos pedir que una vez más bendiga este jugo, Señor, que representa la sangre de su Hijo que derramó en la cruz para perdonar nuestros pecados, Señor. Señor, todo esto se lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bien, hermano, yo sé, hermanos, que el tiempo se ha pasado un poco, pero pues yo creo que estamos contentos y agradecidos para con Dios, ¿verdad, hermanos? Ok, así es que no es en vano, hermanos, el tiempo ni el propósito, es simplemente, hermanos, que son los momentos adecuados y los momentos muy de mucho estímulo, hermanos, para en estos tiempos, hermanos, que se congregan las congregaciones de diferentes lugares, pues nos gozamos, hermanos, con ellos de ver a nuestros hermanos que algún tiempo no los mirábamos, hermanos, y toca la oportunidad que nos concede de poder estrechar las manos, hermanos, con cada uno de mis hermanos y otros que nos visitan. Está Erasmo y Anita, que gracias a Dios, hermanos, que están aquí entre nosotros, y todos aquellos, hermanos, que ahorita después tenemos la grande oportunidad de estrechar nuestras manos con cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a tomar, hermanos, ya para ir concluyendo, hermanos. Nos vamos a poner de pie, hermanos, y el hermano Raúl, el padre de nuestra hermana Paula, nos va a despedir, hermanos, con la oración, y también, hermanos, va a orar por los alimentos, y después inmediatamente, hermanos, los anuncios, hermanos, que es con lo que concluimos y al final. Pasen, hermano. El hermano Yashua, el hermano Yash, que ore por él, hermano, el hermano Yash. Ojo, sí. Ten cuidado, de que no se me olvide. Les invito a orar, hermanos. Te agradecemos, Padre Santo, esta oportunidad que nos da de estar acá en esta ciudad, en esta congregación. Te agradecemos, Padre, que tu iglesia está extendida por todo el mundo, que tu palabra, Señor, ha llegado a los rincones más lejanos, que ni siquiera idea tenemos, pero el propósito, Señor, que nos ha traído aquí a todos los que estamos, ha sido para adorarte, para honrarte y sobre todo, buen Dios, para agradecerte esa misericordia tan grande que has tenido por nosotros. Gracias, Padre, porque
ni por mi mente pasaba, Señor, el que iba a estar en este lugar con el mismo propósito que cada uno de mis hermanos lo hacemos, de gozarnos, Padre, con las alabanzas, de gozarnos, Señor, con todas esas cosas espirituales que tú incluiste en esta adoración y de la cual participamos todos. Gracias porque tu iglesia, Señor, sigue adelante. Gracias porque tuve la oportunidad de saludar a nuestro hermano Delfino y a muchos hermanos, Padre, que espero me ayudes a retenerlos en la mente y en el corazón. Padre bendito, de manera muy especial, Señor, te rogamos por nuestro hermano que acaban de anunciar y que están rogando, Padre, que tú obres en su vida y que le ayudes, Padre, para que esté bien. Creemos, Padre, que su salud está en crisis, que su cuerpo, Padre, está padeciendo en esta hora. Suplicamos por él, que tú lo ayudes, buen Dios, que tú pongas los medios para que nuestro hermano pueda, Señor, salir adelante de esta, que puede ser una prueba, Señor, pero que sabemos que en todo se hace tu voluntad. Rogamos por él, buen Dios, que tú lo fortalezcas en estos momentos de prueba y también que fortalezcas a toda su familia, que tú lo ayudes y que tú seas con nosotros, Señor, en la vida, Señor, en lo que nos queda de vida, que tú nos sigas guardando con tu poderosa mano y nos lleves adelante. Padre bendito, tú conoces todas nuestras necesidades y solamente te rogamos, Padre, que nos aumentes la fe y que nos mantengas animados y fortalecidos, sea cual sea nuestra situación. Gracias, Dios, porque hasta hoy nos has ayudado a salir adelante y estamos ante tu presencia contentos y agradecidos. También, Padre, nuestros hermanos, nuestras hermanas han preparado un refrigerio y lo van a compartir con nosotros. Sé con ellos y con ellas, Padre, que amorosamente, Señor, han hecho este esfuerzo y bendíceles. Multiplícales, Padre, todo lo que hagan por tu obra. Y gracias porque sabemos que todo lo que hagamos, Señor, para honrar tu nombre y apoyarnos como hijos tuyos, no es en vano. Buen Dios, bendícelos, bendice esta congregación, a todos nuestros hermanos que hoy aquí estamos porque propusimos en nuestras mentes y en nuestros corazones reunirnos. Y gracias porque nos has dado esa bendita oportunidad. Sé con nosotros y cuando regresemos a nuestros hogares, Señor, que tú nos lleves con bien y con felicidad. Te damos gracias en nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Nadie que...